Hola. Bueno, niños, Hola. ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Ay, qué... ¿Ustedes sí les dan comida a los niños antes de venir? No, no parece. ¿Su papá les dan comida? No, no parece. ¿Cómo amanecieron? Ahora sí parece que les dieron. ¿Bien comidos? Ah. ¿Trasnochados de qué? A las 7 de la mañana. Oigan a ese niño que trasnochaba a las 7 de la mañana. ¿Cuántos adultos aquí trasnochados hay a las 7 de la mañana? Listo. El día de hoy, a ver, háganme silencio por acá. El día de hoy vamos a ver y vamos a escuchar acerca de una historia. Para eso yo necesito que hagan silencio. ¿Listo? ¿Ya todos tienen sus manillitas de color? Muy bien, muy bien. Entonces ya vamos a empezar. Esperemos que la profesora Margot se siente. A Alice yo le digo Margot, es porque su segundo nombre es Magret, pero la gente nunca lo logra decir bien. Entonces le dicen Margaret, Margareta, Margot, de todos los nombres. Se quedó con Margot. ¿Listos? Ya está sentada. Omaira, siéntese pues. ¿Listos? Bueno, la historia se llama Halloween, una historia real, protagonizada por el grupo de jóvenes de la iglesia. Dios les bendiga. Isabela y Sebastián están jugando en el parque mientras se acerca Halloween. Uy, qué emoción, ya casi es el día de los brujitos. Sí, Sebas, pero mi abuela me dijo de que eso era malo, Uy, ¿cómo así? Pero pues, ¿qué le dijo? que eso era el diablo. Ay, yo no creo, eso debe ser mentiras. Isa y Sebas siguen jugando y al costado del parque ven una puerta. Deciden ir por curiosidad y de repente son absorbidos por esta. ¡Ah! La puerta los absorbe y llegan a un lugar desconocido. Se miran entre ellos, miran alrededor y se dan cuenta que no están en el parque. Sebas, pero este no es el parque. Uy, sí, se ve diferente. ¿Será la parte de atrás? No lo sé, vamos a ver. Busquemos. Ellos miran hacia donde estaba la puerta y se dan cuenta que no está. Ay, no está la puerta. Busquemos otra salida. En ese momento, mientras buscan la salida, empiezan a ver personas disfrazadas. Pero ¿qué es esa gente tan rara? Todavía no es el día de las brujitas. ¿Sí o qué? Ey, ¿y su disfraz? ¿Disfraz? Pero aún falta mucho para eso. ¿Para qué? Si hoy es Shanghai. ¿San qué? Shanghai. Sebas e Isabela hacen caras mirándose el uno al otro. Es que ustedes no saben que cada 31 de octubre celebramos el cambio de estación. ¿Estación? Del metro. ¿Cuál metro? Usted tan bobo. De verano a invierno. Niños, ¿ustedes saben qué significa el cambio de estación? ¿No saben? No saben porque aquí no tenemos estaciones, ¿cierto? Aquí hay sol todo el año. Pero en otros países hay cambios de estación. ¿Saben cuáles son esos cambios de estación? Verano, invierno, otoño y primavera. Primavera y verano todo el día tal cual como lo dijeron acá adelante. Pero estos niños de la obra tienen otro cambio de estación. Ellos van de primavera a verano a invierno. ¿Listo? Bueno, continuemos. Ah, y dan dulces. Hacemos fiestas, fogatas, nos disfrazamos, comemos y jugamos. Ah, pero qué bueno. Sí, pero lo maluco es que a las 10 tenemos que estar en la casa. ¿Y por qué? Mi papá dice que en la noche salen los monstruos. Monstruos, ¿cuáles monstruos? Sí, los buenos y los malos. El diablo. ¿Cuál diablo? Usted es como raro. Salen los espíritus malos. ¿Y ellos qué hacen? ¿Por qué son malos? Porque entran a las casas, se llevan a los que no están disfrazados. Ah, a los que no están disfrazados.
Sí, por eso nos disfrazamos. ¿Ustedes no sabían? Entonces, ¿de qué tenemos que disfrazarnos? ¿De Superman? ¿Cuál Superman? Usted tan bobo. Ah. Tenemos que disfrazarnos de animales. El hombre araña cuenta. Apúrese que ya va a empezar. En ese momento, Isabela y Sebastián corren con sus nuevos amigos y llegan a la sala del ritual. ¡Ahí vienen los fantasmas! Isa y Sebastián les empieza a dar miedo. Todo el mundo sale corriendo. Sebastián e Isabela quedan solos. Cuando ellos se ven en esta situación, empiezan a correr. Ven la puerta, la abren y llegan al mundo real. Cuando ellos entran por la puerta, la cierran agitados. Se miran uno al otro y descansan. ¿Será por esto que mi abuela decía de que era malo? Ay, yo no sé, preguntemos. Isabela y Sebastián se dirigen a la casa de la abuela, pero se la encuentran en el parque. Mamita, mamita, imagínate que nos topamos con una puerta en el parque. Sí, y nos llevó y entonces aparecimos en otro lugar, todo raro. Y unos niños todos raritos. Sí, y estaban disfrazados. Y ellos decían, vamos, vamos. Sí, y nos contaban muchas cosas de ellos. Imagínate que ellos se disfrazan todos los 31 de octubre para Sí. Sí. ¿San qué? Samjai, Isabela. Y es un ritual donde hablan con los espíritus buenos y malos. Y di que los buenos son los familiares que se murieron y los malos los demonios. Y que los demonios son los espíritus que nos llevan por no disfrazarnos. Tambos, yo me disfrazaría de otra cosa como Spider-Man y Superman. Ay, ni eso. ¿Y eso qué? Ni eso te salvaría de los demonios. Ay, no. Eso, mijita. ¿Verdad, mija? La luz no se puede mezclar con la oscuridad. Ustedes son hijos de Dios. Sí. Sí, ustedes son hijos de Dios. Ni se disfrazan, ni hacen parte de la oscuridad. ¿Ustedes quieren ser parte de la oscuridad? No, mamita. Ustedes son luz y yo soy luz, así como Jesús es la luz. El Halloween es una fiesta oscura donde todas las cosas del diablo, los que somos luz, no participamos en ella porque la luz nunca se junta con la oscuridad. Por eso Isa y Sebas, nuestra familia no celebra ni se disfraza, porque no nos gusta lo que significa. ¿Queda claro? Sí. Sí. Ahora le pregunto a los niños del público, ¿queda claro? Yo no escuché, los niños del público, yo no los escuché, o será que estoy sordita por mi vejez. Ah, bueno, ¿queda claro? Bueno, alabado sea Dios, así es. Muy bien. Un fuerte aplauso para el equipo de títeres. Bueno, aparecí yo. Un poquito. Pastor, un poquito. Está encalambrado, pero él puede. ¿Ustedes cómo están, niños? ¿No desayunaron? ¿Cómo están? ¡Wow! ¿Qué les pareció la obra? Esperen un momentico, que es que el pastor está mal incomodado.
por una causa. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué les pasó? Les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Qué les pasó a los niños? ¿Estás seguro? Se fueron para otro mundo. Ahora, otra pregunta. ¿De qué se trata la historia? ¿Y qué es lo que ustedes no deben hacer, que estos niños querían hacer, pero que vino la abuela? ¿Pudieron salir los niños? Les hago una pregunta y presten atención. ¿Ustedes son luz o oscuridad? ¿Son luz o oscuridad? ¿Cómo? Luz para el mundo. ¿Eso quién se los enseña? O una pregunta más. Si son luz, ¿deben celebrar el Halloween? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quedarse en la casa comiendo fresa? ¿Cómo así? Correcto. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por eso, por esa respuesta. Si son niños de luz, no de la hermana Luz, sino de luz del cielo. Si son niños de luz, entonces no celebran el Halloween, porque el Halloween trae cosas tenebrosas. ¿Sí ven esa choza que está ahí? Bueno, no entendí nada, pero tiene toda la razón. Ella dijo que no podemos celebrar las cosas feas, sino las cosas buenas. Podemos celebrar las cosas buenas y no las feas. El Halloween es feo, porque en el Halloween se celebra cosas demoníacas. Cuando los niños, presten atención, cuando los niños salen a pedir dulces, pasa algo. ¿Qué pasa? Se lo roban, dijo el grande que está allá. Los embolatan, vienen los hombres malos y los engañan, les dan dulces con cosas raras. Por favor, hermana Tati, traduce. No entendí nada. Los dulces son ricos. Sí, pero hay que comprarlos en la tienda cuando papá y mamá nos los regalen y no cuando venga un extraño a darnos dulces. ¿O ustedes reciben dulces de los extraños? La abuelita orientó, presten atención, la abuelita orientó a los dos niños que venían en el parque, se encontraron con algo raro, pasaron por un camino y llegaron a esa choza tenebrosa. Al entrar ahí, se encontraron con cosas malas. La oscuridad nos representa cosas malas. Pasaron de la luz a las tinieblas. Pero los hijos de luz siempre estamos en la luz. ¿Cuántos niños dicen amén? Pero con ánimo. Bueno, pastor, terminamos. Dios me les bendiga a todos.
Bueno, niños, yo les voy a decir el color de su pulserita y ustedes se van a ir por colores, ¿listo? Los títeres, no. El propósito era hacerle primero entender a ellos el por qué tal vez ustedes les prohíben disfrazarse. Porque yo era una de las que no entendía cuando estaba más pequeña por qué los demás para estas fechas se disfrazaban, pero yo no, ¿cierto? Pero gracias a Dios, que es bueno, hoy pudimos hacer algo por los niños. Amén. Entonces, para empezar a discutir la parte que va con ustedes, y ya no la parte más infantil, vamos a orar. Que sea la palabra de Dios guiándonos. Dios Todopoderoso que estás en el cielo, yo te doy gracias por este día. Gracias, oh Dios, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Te pido, oh Señor, que tu santa palabra sea expuesta en este lugar y que la bendición de tu nombre, oh Señor, nos llegue hoy y siempre. Que aprendamos un poco más de tu palabra, oh Señor, y de cómo andar en integridad conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar todos Efesios 5 del 1 al 20. Efesios 5 del 1 al 20. Mientras lo busca, le voy a contar algo. Esta semana meditaba sobre una cosa. Antes de que llegara la mitad del año, yo hablé con 2 personas y les dije, yo me voy a salir de todo de la iglesia, de todo, porque quiero dedicarme solo a finalizar mi carrera, ¿cierto? Y se los dije súper convencida. Yo me voy a retirar de la iglesia de todo, no voy a estar en jóvenes, ni en la alabanza, en nada, ustedes no me iban a ver aquí. Pero ustedes saben que uno son las cosas que uno diga y las otras son las que Dios diga, ¿cierto? Y que hay algo muy importante y es un principio que yo aprendí con el líder distrital de jóvenes. Él dijo esto: Dios no llama a desocupados. Y es la verdad. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles cuando Jesús los llamó? ¿Cierto? Dios siempre llamó a gente ocupada. ¿Qué estaba haciendo David? Siempre, ¿cierto? Así que si usted es de los que está esperando a tener tiempo para servirle al Señor, nunca lo van a llamar. ¿Listo? Porque es que Dios llama a los que están ocupados. Así uno aprende a definir sus prioridades. Recuerde que cuando le dice a Dios, no, yo no tengo tiempo, Él fue el que le dio el tiempo. ¿Listo? Ahora sí leamos Efesios 5 del 1 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Cuando recién yo estaba preparando esto, ¿cierto? Me di cuenta que para estas épocas yo estaba terminando de finalizar un estudio sobre un área gris de la Biblia. Usted dirá, ¿un área gris? Sí, sobre esas cosas que no están en la Biblia, pero uno se pregunta si son de Dios o si no son de Dios, ¿cierto? O si debemos en realidad ponerlas en práctica o no. Denme un segundo, yo apago esto. Mi espíritu ahorrativo me dice que no, hay que tener esto encendido. Sí. Hermanos, salí tacaña igual que mi papá. Entonces, el año pasado era acerca de la Navidad, ¿cierto? Muchos se preguntaban si era conveniente o no celebrar la Navidad. Y yo creo que, muchas gracias. Y yo creo que muchos aquí, de los que estuvieron el año pasado, ya sacaron sus conclusiones para este año o no. Entonces ya ustedes saben qué deben hacer. Ahora, con el Halloween, a diferencia de la Navidad, ¿cierto? Uno sí puede hacer una distinción clara. El Halloween en otros países es tan importante como la Semana Santa, ¿cierto? En otros países no celebran Semana Santa. Pero aquí, si usted le pregunta a la gente cuál es la celebración más importante en el año, la primera es la Navidad, porque es cuando más gastan en decoración, en los estrenos, en regalos, en todo. Le sigue Semana Santa, porque inclusive año tras año se separan festivos solo para que nosotros celebremos Semana Santa. Pero en otros países no es así, no separan un festivo para que celebren Semana Santa. Y la tercera y última sería entonces el 31 de octubre. Mi mamá estuvo averiguando la tela para hacer los títeres, esos títeres los hizo la amada pastora, ¿cierto? Entonces, ella dice que entró a varios locales, le decían vaya al uno, vaya al otro, vaya al otro, vaya al otro. Y entre esos se encontró un local donde vendían disfraces. Y escuchó que preguntaban por uno de princesa, ¿cierto? A lo que respondió el vendedor, tengo este, solo me queda este, y el costo es 90,000 pesos. Santo Dios, yo dije, Señor. Y sí los compran, porque mis empleadoras en la empresa gastan esa o más cantidad para comprar el disfraz del niño en octubre. Entonces, entre las celebraciones que más se generan gastos está obviamente la Navidad, porque en Semana Santa usted lo único que gasta son los dientes, porque aquí más de uno come, hay comidas tradicionales en Semana Santa, ¿cierto? Pescado. Por ejemplo, en la costa nosotros solemos hacer ensalada de esas de remolacha con arroz de frijolito negro y sardina y dulces. Nosotros en Semana Santa hacemos dulce de todo. Los costeños, dulce de papaya, dulce de mango, dulce de esto, dulce de aquello. Pero acá fue choqueante para mí y para mi familia porque nosotros llegamos y aquí no hacen dulce. Y yo dije, bueno, ¿y por qué la iglesia no hace dulce? Pero es que no estamos en la costa. Aquí hacen cosas muy diferentes. O sea, miren qué cosa tan diferente. Kilómetros de distancia y ya cambiaron la mayoría de las tradiciones, ¿cierto? Entonces, Halloween tiene un impacto económico. Pero más allá del impacto económico, también tiene un impacto espiritual. Yo antes no creía lo que decían los padres acerca de que en Halloween se hacían sacrificios y cosas de esas, ¿cierto? Pues para la fecha del 31 y 1 de noviembre y bueno, y esas cosas. ¿Por qué no lo creía? Porque yo pensaba esto, el enemigo se actualiza muchísimo más que nosotros. Des en cuenta, los evangélicos siguen predicando de la misma forma, siguen haciendo las mismas cosas desde que estamos en el libro de los Hechos.
¿cierto? Parándose en las esquinas de la calle y predicando con una bocina, porque en Hechos se veía eso. ¿Y hace cuánto se escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? Hace muchísimo. Pero el diablo no es así, el diablo nos lleva ventaja, ¿cierto? El diablo hace música, el diablo hace series, el diablo hace películas, el diablo hace títeres, el diablo hace marionetas, el diablo hace de todo. O sea, si alguien nos lleva ventaja en evangelismo es él. Y particularmente en Halloween, básicamente uno celebra la muerte, porque eso es lo que se celebra en Halloween. Usted se disfraza, ¿cierto? Y en algunos países, por ejemplo, es una fecha muy peligrosa. ¿Por qué? Aquí no se ve tanto eso. Lo que uno ve es que compran disfraces para los niños y hasta cierta hora recogen dulces, si no estoy mal. Pero en otros países hay personas inescrupulosas que aprovechan la festividad para cometer delitos. ¿Cuáles delitos? Por ejemplo, usted no ha escuchado que en Estados Unidos le tienen fobia a los payasos. Porque hay mucha gente que utiliza este tipo de atuendos para estas fechas y va a matar gente, o sea, lo hacen simplemente porque les agrada matar gente. Yo todavía no he alcanzado a entender ese tipo de forma de vida o de pensamiento, pero simplemente salen a matar gente. Hay otros que, por ejemplo, lo que hacen es dar dulces, como lo hacemos acá, ¿cierto? Dulce o truco, y vienen, y dentro del dulce colocan cosas, ¿cierto? Y como usted no sabe, porque a fin de cuentas el dulce viene sellado, y no sospecha, entonces en esos países suelen haber muertes de niños por ingesta de un dulce que estaba envenenado, contaminado con algo, bla, 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 bla. Aquí yo particularmente no he escuchado. ¿Aquí alguno ha escuchado que eso ha sucedido? No he visto al primero que se disfrazó de algo y salió a matar gente aquí en Colombia. No he visto el primero que le haya metido, o las noticias nunca lo han reportado. Ah, bueno, ya eso es diferente, ¿cierto? Dicen que acá, dice el pastor, de que había una persona que se disfrazaba y con eso vendía vicio. Ya es diferente, pues. Yo no creo que los niños vayan queriendo consumir drogas, pero imagínense esto, que una persona inescrupulosa contamine el dulce de su hijo con algún narcótico, ¿cierto? Y usted está normal porque ¿quién sospecha de ese tipo de cosas? Nadie lo hace. ¿Algún otro quería participar? No vi manos, ¿cierto? Entonces, la fiesta tiene sus raíces en la celebración celta del Samhain, ¿cierto? Samhain es una celebración y a la vez como un tipo de dios para los celtas. ¿Dónde quedaba eso o dónde estaban los celtas? En Irlanda del Norte, Reino Unido, por allá, ¿cierto? Por allá. Ellos ni siquiera nos colonizaron a nosotros. ¿Quiénes colonizaron Colombia? Ay, hombre. Se demoraron mucho en responder los españoles, ¿cierto? A Estados Unidos los colonizó Irlanda, Reino Unido, todo eso, y por eso es que ustedes ven que allá sí se ve el Halloween a otro nivel. Acá no. Pues nosotros aquí culturizamos algo que ni siquiera es de nosotros, pero eso se ve mucho por allá. Entonces, ¿qué hacían en estas festividades? Hay muchos libros. Si usted quiere leer de eso, hay mucho libro. Yo pensé que era que no había. No había ningún libro de alguien que no es cristiano, porque usted puede pararse en este momento y decirme, Tatiana, es que los evangélicos le quieren ver mal a todo. Listo, entonces si tú me vas a recomendar un libro que no sea de evangélicos, claro que sí. Hay libros de antropólogos hablando de esta celebración, ¿cierto? Y la documentan tal cual como era. ¿Por qué? Porque hay registros históricos de eso. ¿Qué hacían en esas fiestas? Tal cual como lo decían los títeres. Ellos se reunían y hacían rituales para invocar espíritus, ¿cierto? Tenían la creencia de que podían en esa fecha invocar a la gente que ya estaba muerta. Porque ellos creían que entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, ¿cierto? Justo a las 2 de la noche como que se abría un portal interdimensional, sobrenatural, en el cual se abría una puerta gigantesca y pasaban todos los espíritus. Eso era lo que creían ellos.
Entonces, cuando pasaban todos los espíritus, uno no podía distinguir entre cuál era el bueno y cuál era el malo. Para protegerse de los malos, ellos se disfrazaban para asemejarse a un demonio. Es decir, tenían esta creencia: si yo soy un demonio, el demonio me ve y no me ataca. Listo. Por eso era que se disfrazaban. Todo el mundo se disfrazaba porque si venía un espíritu malo, entonces es que el espíritu malo decía: ¡ay! Aquí hay otro espíritu malo, no me voy a meter, ¿cierto? Y se iba corriendo. Eso era lo que ellos creían al disfrazarse. ¿Qué hacían también en los rituales? Entonces invocaban a los espíritus de los fallecidos, con el fin de poderse comunicar con ellos, porque como tenían la puerta abierta, en ese momento también podían hacerlo, ¿cierto? Se hacían sacrificios, obviamente. Todo tipo de invocación o de cosas así se requería un sacrificio. Animal, humano, no lo sé, ¿cierto? Esa parte no la leí y tampoco pensé que era relevante para esto, porque ya ustedes están conociendo qué era lo que se hacía. ¿Qué hacían también? Dentro de sus casas tenían ofrendas, ¿cierto? Como ustedes saben que el espíritu demoníaco entraba a la casa, o por lo menos llegaba a la casa, trataban de apaciguar al espíritu con una ofrenda. De ahí donde viene la tradición de dulce o truco y esas cosas. Todas las cosas que ahora tiene el Halloween son un reflejo de esa tradición celta en la antigüedad. Todo, decorar las casas, dulce o truco, disfrazarse, todo eso. O sea, no le perdió pinta lo uno del otro. ¿Qué es lo único que cambió? Que ahora hay Superman, princesas, ya no se disfrazan de cosas como fueran demonios o cosas así. Algunos sí, ustedes lo han visto, pero otros no, simplemente hacen eso. Eso fue lo único que cambió. Las tradiciones siguen siendo las mismas. Ahora, conociendo usted toda la tradición, y si quiere leer, yo le entrego una lista de libros espectaculares al final del servicio. Les hago una pregunta antes de ir a la parte bíblica, ¿cierto? Ustedes, conociendo el origen, ¿lo celebrarían? ¿Por qué? Listo. ¿Los demás lo celebrarían? ¿Por qué? Entonces, hay algo muy importante, ¿cierto? Todo radica en lo que usted cree. Todo se centra en lo que usted cree. Por ejemplo, si usted cree que Dios es su Dios, entonces ya usted tiene un, como dicen las personas estudiadas, un sistema de creencias. Ahora, al celebrar una cosa que iría en contra de su Dios, usted ya no estaría siendo parte de ese Dios, sino que estaría adoptando otro tipo de creencias. Entonces ya usted no sería cristiano evangélico, sino, no sé, algún otro tipo de cristiano, ¿cierto? ¿Por qué? Y lo veíamos en la clase de discipulado. Nosotros creemos que Dios es Dios de todo, ¿cierto? Por todo y para todo, que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y que Él no cambia tampoco. Al usted creer en algo muy diferente, como el Samhain o Halloween o todo lo demás, o que no está mal, le pregunto, ¿eso no iría en contra del sistema de creencias que establece la palabra? ¿O estaría bien? Es decir, ¿va acorde a la palabra? Listo, entonces ahí radica. Si usted de verdad se considera un cristiano, entonces tiene que revisar en qué es lo que está creyendo, ¿cierto? Y por qué lo hace. Porque, ¿qué dice Efesios? Dice, primero veamos el versículo 7, dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, andad como hijos de luz, dice el 7 y el 8. Si ustedes decidieron cambiar, entonces cualquier tipo de cosa que refleje un sistema de creencias que no sea el suyo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hermanos, ninguna, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ustedes, nosotros, todos, ¿cierto? Los que decidimos creer en Dios, tenemos que apartar este tipo de cosas de nosotros.
Ahora usted puede decir, no, Tatiana, es que ya no significa lo mismo, ¿cierto? Los tiempos cambiaron. Puede que el origen sea oscuro, pero ya los tiempos cambiaron, ¿cierto? Sería correcto decir de que entonces yo puedo celebrar el Halloween aunque los tiempos cambiaron. ¿Qué piensan ustedes? Hay algo muy claro en Halloween, uno puede ocultar su identidad, ¿cierto? Ocurren muchas cosas, uno puede ocultar su identidad, la autoridad puede ser vuelta patas arriba, ¿cierto? Porque si una persona viene y rompe un vidrio del carro disfrazado, nadie va a saber quién fue, nadie. También en ese tiempo, y algo que a mí me parece, pues yo pienso que deshonroso, es que se abren tumbas. Usted no ha notado que eso sí, por lo menos en la costa yo sí escuchaba, y uno sí veía, de que para estas fechas la gente comenzaba a abrir tumbas, que un día se levantaba el que cuida el cementerio y encontraba tantas tumbas abiertas, ¿cierto? Eso es algo que va mucho más allá. Ahora, Tatiana, es que los gatos negros son del Halloween y pertenecen a las brujas. Hermanos, yo tengo 2 gatos negros. ¿Significaría entonces que yo soy qué? Gracias. Listo, las cosas asociadas al Halloween tienen que revisarse muy bien. Listo, yo no me considero bruja, tal vez al que le caiga mal, de pronto sí dirá, hermana, usted como que sí lo es, ¿cierto? Pero hay que revisar muy bien qué es lo que hacemos. Si a usted no es partícipe de esas cosas, pero tiene un gato negro, no lo vaya a botar. Listo, no significa que usted es una bruja en estos tiempos. Por último, hermanos, ¿cierto? La llegada del Halloween nos recuerda algo muy importante, ¿cierto? Lo primero es que las cosas espirituales son muy reales, porque aunque usted no lo ve, usted se da cuenta que las cosas cambian para estas fechas, ¿cierto? Hay gente que comienza a asustarse. Por ejemplo, en Estados Unidos levantan prohibiciones y hacen cosas y restringen el tránsito de cierto, inclusive en algunos estados hasta prohibieron los payasos. Es decir, el que vean disfrazado de payaso, out. Lo echan, mejor dicho, lo meten a la cárcel por toda la celebración de Halloween. Lo mismo pasa de pronto aquí. Hay mucha gente que comienza a reservarse. No, yo no hago esto, yo no hago aquello. ¿Qué pasaba, por ejemplo? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Los espíritus son reales, no mentiras, hermanos. Ustedes saben que el diablo existe, ¿cierto? Entonces, en estas épocas la gente como que lo siente más. Y pasan cosas como esas. No mentiras, eso fue el viento. La gente, entonces el diablo aprovecha esta época del año para pregonar que él está aquí, paseándose por cada una de las casas o haciendo cosas. Pero hay algo mucho más importante. La hermana Marta inició el servicio preguntando o hablando acerca de algo, ¿cierto? De una celebración que les está colgando de las cabezas a más de uno aquí. ¿Qué día se celebra este mes? El Día de la Biblia. El Día de la Biblia, ¿ustedes cuándo creen que es? Todos los días, ¿cierto? Como dijo el pastor Oseas. Pero resulta y pasa de que la gente, o bueno, en el mundo cristiano se considera el Día de la Biblia el 31 de octubre. Algunas personas decían que era porque nosotros los evangélicos queríamos maquillar Halloween. Pero ustedes saben por qué dentro del mundo cristiano el 31 de octubre es el Día de la Biblia. ¿Hay alguien aquí que lo sepa? Alce la mano, no lo voy a hacer participar. Ninguno. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la iglesia del castillo en Wittenberg las 95 solas. Las 95 solas tratan acerca de cómo la iglesia de ese tiempo, y no voy a decir el nombre, la iglesia de ese tiempo, ¿cierto?, cometía muchas cosas que iban en contra de la palabra. Listo, lo voy a resumir. Si usted se quiere leer las 95 tesis, adelante, son 95 literalmente. ¿De qué trataban la mayoría de las tesis? De que el pecado no debe comprarse, o el perdón de pecados no debe comprarse. Porque en ese tiempo creían que si tú pagabas una cantidad,
tú podías perdonar tu pecado. Entonces, ¿qué pasaba con los pobres? Nos moríamos, va para el infierno porque usted no tenía cómo pagar. Fornicario y pobre, va para el infierno. Se embaló. Mentiroso y pobre se embaló también, no podían. Con el paso del tiempo, los reformadores, ¿cierto?, de la iglesia, porque nosotros somos reformados, una iglesia reformada. De acuerdo a eso, somos cristianos a partir de la reforma. Sin esa reforma, sin esas 95 tesis, lo que usted está haciendo hoy no existiría. ¿Listo? Fue gracias a estos reformadores de la fe que se pararon y dijeron, esto está mal, que hoy tenemos una iglesia aparte. Sin ellos, sin el poder del Espíritu Santo en ellos, nosotros no estuviéramos aquí hoy. Ahora, esas 95 tesis se resumieron en 5, ¿cierto? A través del tiempo. ¿Cuáles fueron esas 5? Las que dicen las 5 solas de la Reforma Protestante. Solo gracia, solo fe, solo escritura, y solo Cristo y solo a Dios la gloria. Ahí están, las 5 reformas, las 5 solas de la Reforma Protestante. Solo gracia, solo fe, solo escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Por eso es que nosotros el 31 de octubre celebramos entre el Día de la Biblia y el Día de la Reforma Protestante, porque nosotros somos cristianos protestantes, nos rebelamos y dijimos eso está mal. Y nosotros creemos lo primero, 1, solo gracia, que la salvación es por gracia, no por obras, amén. Solo fe, que la persona puede creer a través de la fe y no porque alguien más le conceda la creencia, ¿cierto? Solo escritura. La escritura es el manual de vida del cristiano y es la escritura la que dirige la vida del cristiano. Amén. Solo Cristo, porque Cristo fue el unigénito Hijo de Dios que nos salvó y nos redimió del pecado para que ahora gocemos de vida eterna. Y la última, solo a Dios la gloria, y no tengo que decirle por qué la última, amén. Entonces, las 5 solas de la Reforma Protestante. Por eso es que nosotros celebramos el Día de la Biblia el 31 de octubre. Gracias a Martín Lutero y sus 95 tesis. Ahora sí, después de dar todo el contexto de la situación, entonces vámonos a Efesios 5. Dice el versículo 1, sed pues, pastor, me dice la hora. Sed pues imitadores de Dios como hijos. ¿De quién deben ser imitadores? Como hijos amados. ¿Y andad en qué? ¿Como Cristo quién? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es solo Cristo de la Reforma Protestante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Listo, hasta aquí el 3 y el 4, hermano. ¿Qué nos queda claro? Primero que todo, Dios señala algunos pecados que son pecados desde el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos? Fornicación, palabras deshonestas, ¿cierto? Todo eso está en el Antiguo Testamento. ¿En qué libros? ¿En qué libros? A ver, evangélicos, cristianos, protestantes. Levítico. ¿La fornicación en qué mandamiento aparece? ¿En qué libro, perdón? En Éxodo, ¿cierto? Entonces, hay algo muy importante de esos 2 versículos y es que dice, ni necedades ni trolerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Y otra cosa es que como conviene a santos. Lo primero que usted tiene que considerar a la hora de apartarse o apartar alguna fecha en especial es mirar si conviene, ¿cierto? Usted es llamado santo en el nombre del Señor, ¿eso le conviene o no le conviene? ¿Cierto? Usted dice, yo soy santo, entonces ¿Halloween me conviene o no me conviene? Listo. Ahora acá dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. En octubre del año pasado rondó por TikTok
una iglesia que permitió la entrada de el Halloween dentro de la iglesia. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Yo lo vi, mi papá lo vio, todos en la casa lo vimos, ¿cierto? ¿Qué pasa? La mayoría de la gente está diciendo, es que nosotros podemos utilizar todas las festividades del calendario como una oportunidad para evangelizar, incluyendo el Halloween. Ahora, si esto ustedes acabaron de decir que no conviene porque son santos, ustedes podrían utilizar el Halloween como una oportunidad para evangelizar, ingresando a la iglesia disfrazados y haciendo, por ejemplo, venir a un culto y decir, hoy es el culto de los disfraces. ¿Cierto que no? En especial el 31 de octubre, porque si yo organizara una fiesta con los jóvenes y les dijera, porque a mí me encantan las fiestas de disfraces, la fiesta temática del día de hoy es ropa de los 80s, ¿cierto? Y todos vienen disfrazados de ropa de los 80s, como se vestían con el pelo alborotado y todo lo demás. Eso es una ocasión muy diferente. Pero estaría bien que yo les dijera a ustedes, el domingo, hoy es que 29, domingo 29 todos nos venimos con disfraces a la iglesia y disfrazamos a los niños y hacemos un culto especial. No, porque aquí dice, nadie nos engañe con palabras vanas. Decir que podemos utilizar el Halloween como una oportunidad para evangelizar no estaría bien. No estaría bien. Pero ahora les pregunto, ¿por qué no estaría bien? Hay algo muy importante, el origen del Halloween es muy diferente al origen de nosotros como cristianos, así de sencillo. El Halloween significa una cosa que no significamos nosotros. ¿Qué significa el Halloween? Oscuridad. ¿Y ustedes qué es lo que significan para Dios? Exactamente. Muy bien, versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable a ¿quién? Lo que es agradable al pastor. Lo que es agradable a la pastora. Lo que es agradable a Tatiana. Lo que es agradable al Señor. Si usted va a hacer algo, pero ese algo no es agradable al Señor, entonces usted no está haciendo la voluntad de Dios, del Dios que usted dice que profesa. Porque algunos dicen, yo creo en Dios, pero entonces palabras deshonestas, necedades, truanerías, fornicación, avaricia, inmundicia, todo eso está en esa persona. Lo ve uno hablando palabras deshonestas y dice que es de Dios. Lo ve uno, por ejemplo, aquí dice idolatrando, o avaro que es idólatra, ¿cierto? Un avaro que idolatra la plata. Entonces entre nosotros hay gente que dice que cree en Dios, pero también es avara, ¿cierto? No, por ejemplo, lo que hice fue que fue a apagar el televisor para que no consumiera energía. Eso ya se llama tacañería un poquito, ¿cierto? Pero el avaro siempre está pensando en el dinero. Entonces, ¿eso le conviene a los hijos de Dios? ¿Es agradable al Señor? No. Entonces usted dice, si esto que yo voy a hacer no es agradable a Dios, entonces no participo de ese tipo de cosas. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es, versículo 12, aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Una persona me preguntaba sobre una cosa. Tatiana, ¿tú sabes de la historia del diablo? Es decir, de dónde sale y todo lo demás. Yo me quedé mirándolo y yo dije, yo no sé nada. Ustedes dirán, ¿cómo así? Tatiana, estás predicando el día de hoy, ¿cierto? Hermano, a mí nunca me interesó el diablo. Nunca. Hasta que me preguntaron, Tatiana, ¿tú sabes algo que la iglesia dice, que cayó del cielo, que porque Dios, que no sé qué? Yo le dije, siendo muy honesta, a mí nunca me interesó conocer qué le pasó al diablo, ni quién es el diablo. A mí el único que me interesaba leer la palabra era Dios. Así que si en algún momento leí cómo pasó, ni me importó. Hay una cosa que sí me quedó clara del diablo, ¿cierto? Y es algo que yo le dije una vez a mi familia. Le pregunté, ¿cuál creen ustedes que es el pecado más satánico? Les pregunto a ustedes ahora.
¿Cuál creen ustedes que es el pecado más satánico? Rebelarse, por acá dicen. ¿Quién da más? La desobediencia. ¿Quién da más? Blasfemar. ¿Quién más? Por acá. ¿Cómo? Compararse con Dios. ¿Quién más? Hasta ahí. Dígame, todos dijeron una respuesta correcta, pero hay una palabra que resume todo lo que acabaron de decir. ¿Cuál creen que es esa palabra? ¿Quién dijo? ¿Por acá qué? ¿Cómo? ¿Quién dijo el orgullo? Hermana, gracias. El orgullo, ¿cierto? El orgullo y el creerse. El orgullo básicamente lo domina una persona que se cree más que el Señor, ¿cierto? Cuando usted es orgulloso, por ejemplo, un avaro es orgulloso, cree que puede obtener las cosas por sí mismo. Una persona, por eso le digo que es el pecado más satánico. ¿Por qué? Porque creen que fue echado, ¿cierto?, el diablo de donde estaba. ¿Cierto? Entonces yo le decía eso a mi familia y ellos también se quedaron con la misma respuesta, ¿cierto? Pero entonces aquí dice, y no participéis de las obras infructuosas. Lo segundo es, primero, si nos conviene o no, dice la palabra. Lo segundo es obras infructuosas. Porque una cosa nos puede convenir. Por ejemplo, usted tiene una tienda de ropa, pero Halloween es una oportunidad para ganar más dinero. Entonces usted dice, voy a vender disfraces, ¿cierto? Porque es una oportunidad, o sea, un disfraz vale entre 80 y 90 mil pesos. Si usted vende 5 disfraces, ¿cuánto ganaría? Bastante. Entonces usted dice, yo tengo mi tiendita de ropa, Tatiana, entonces no puedo vender disfraces de Halloween. El segundo tip que da este pasaje es, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, después de preguntarse si le conviene o no, pregúntele si eso es fructuoso, pero no desde el punto de vista monetario. Todos sabemos de que desde el punto de vista monetario es fructuoso, sino también desde el punto de vista espiritual, porque ustedes ya no andan conforme a la carne, sino como a ¿qué? Al espíritu. Entonces ustedes no se pueden preguntar solamente qué me conviene en la parte material, sino también qué me conviene en la parte espiritual. Esto es una obra infructuosa para mí desde el punto de vista espiritual y carnal, o solo espiritual o solo carnal. Ahora, si usted vive conforme al espíritu, ¿debe andar en qué? Conforme al espíritu. Ahora, si usted anda conforme al espíritu y esta cosa que usted quiere hacer no va de acuerdo al espíritu, entonces usted debe hacerla. No, porque la palabra dice, y no participéis de las obras infructuosas, más bien reprendedlas. ¿Cuál es la forma adecuada de reprenderlas? ¿Qué fue lo que dijo la abuelita al final de la obra de teatro? Nosotros no participamos porque no nos gusta lo que significa, ¿cierto? Lo que significa. Por eso yo les pregunté, ustedes andan en luz, ustedes son luz. Si el Halloween significa oscuridad, entonces, sinceramente, no le veo la congruencia entre la luz y la oscuridad. Ahora, vamos por el cuarto tip. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Paremos acá. Primero, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Y utilizamos hoy el Halloween, pero recuerde que hay muchas cosas en su vida que puede ser algo que no le conviene. Hermana, tal vez yo podría, no sé, participar de, no sé, deme un ejemplo de algo dudoso. Pregúntense ustedes, porque yo me he preguntado muchas cosas, ¿cierto? Pero una cosa es lo que ustedes se pregunten como adultos. Entonces expongan una situación en la que algo es dudoso, aparte de la Navidad. ¿No tienen dudas en nada?
Hermanos, ustedes son muy sabios. Yo tengo muchas... El Día de los Inocentes, el Día de los Santos Inocentes, por ejemplo. Hermana, lo que pasa es que yo, cierto, a mí me gustaría, dentro del calendario cristiano está el Día de los Inocentes, entonces yo quería como saber si yo puedo como cristiana evangélica, protestante, reformada, bla, 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 celebrar el Día de los Santos Inocentes. Usted sabe, pues lo que hace uno en esos días. ¿Qué hace uno en esos días? Bromas, ¿qué más? Mentiras, algunos. No sabía que uno decía mentiras. Yo sabía de las bromas, pero no de las mentiras. ¿Cómo? Ah, bueno, sí. Sí, la broma y la mentira van ligadas. Bueno, sí. Tienen toda la razón. Entonces, lo primero, vamos a pasar por el checklist de Efesios 5, del 1 al 20. Lo primero, hermana, yo le diría, hermana, ¿le conviene celebrar el Día de los Santos Inocentes? ¿Cierto? Segundo ítem, es fructuoso, o sea, le trae algo que la revitaliza, le llena de fructificación, le prospera, la llena de alegría, no sé, algo. Es algo que, mejor dicho, le produce algún bienestar, aparte de reírse del otro, claro está. Ahora lo otro, hermanos, esto le agrada al Señor. No voy a decir por último, pero bueno, por último por ahora. Dice acá, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Eso la hace ver a usted como una persona necia o como una persona sabia. Muy bien. Ahora, cuando usted lo hace, usted puede sentir que aprovecha bien el tiempo o que lo desaprovecha. Muy bien. Ahora, versículo 17, cuando usted celebra el Día de los Santos, ¿se siente como insensata o como entendida? Entonces, hermanos, si ven que la palabra lo ayuda a uno a definir qué es lo bueno y qué es realmente lo malo para cada uno de nosotros. Usted simplemente tiene que preguntarse, ¿esto me edifica o me destruye? ¿Cierto? Muy bien. Ahora, dice acá un versículo que todo el mundo quiere discutir, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hubo alguien que me preguntó, ¿ustedes por qué finalizan todas las oraciones en el nombre del Señor Jesús? Amén, ¿cierto? Aquí está el origen, ¿cierto? Por si no lo sabían. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que solemos decir. Ahora, les pregunto, si el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó las 95 tesis y con eso dio origen a la Reforma Protestante y con lo que se conoce como hoy el Día de la Biblia, les pregunto, primer filtro, ¿conviene celebrarlo? ¿Conviene celebrar el Día de la Biblia? Muy bien. Ahora, si ya ustedes dijeron que conviene, entonces es algo fructuoso para ustedes. Muy bien. Ahora, ¿es algo que lo hace ver a usted como necio o como sabio? ¿Es algo que lo hace ver como insensato o como entendido? Muy bien. Ahora les pregunto, ¿es algo que puede agradar al Señor? Muy bien. De ahora en adelante, entonces, usted ya tiene un día en su calendario cristiano. ¿Cuál es ese día? El Día de la Biblia. ¿Y qué le puede enseñar a su hijo? Muchas cosas. Las 5 solas de la Reforma Protestante, le puede enseñar por qué es bueno cuando las cosas están mal, usted rebelarse contra esas cosas que están mal, ¿cierto? Como no se quede callado, denuncie. Eso fue lo que hizo Martín Lutero con las 95 tesis. ¿Cierto? Porque algunos de los niños a veces viven con temor dentro de sus colegios de decir la verdad. Porque ahorita, en el mundo en el que viven, si usted dice la verdad, lo acribillan peor que a Esteban. Hubo una persona, y con esto ya cierro, hubo un médico, ¿cierto?, que manifestó
que él no estaba de acuerdo, pastor, ya puede avisarle a Alice y a los que están allá arriba que si quieren pueden ir orando para finalizar. Entonces, manifestó que él no estaba de acuerdo con la ideología de género. ¿Por qué? Por ejemplo, está sucediendo que algunos padres están aceptándola, ¿cierto? Entonces, un niño dijo, yo me autopercibo como perro, ¿listo? Como perro, porque esa es la frase de ahora, yo me autopercibo, ¿cierto? Entonces, la mamá lo aceptó porque apoya la ideología, o bueno, no sé cuál es el nombre completo de todo esto y me perdonarán para los que sí se sepan el nombre completo. Entonces, dijo, mi hijo se autopercibe como perro. Entonces, yo fui a una veterinaria a que lo trataran. Entonces, el veterinario me dijo que no lo iba a tratar porque él solo trataba espécimens de origen animal. Y mi hijo, o sea, a pesar de que se percibe como perro, no fue tratado como tal, ¿cierto? Y se enojó y presentó una denuncia, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? No este doctor en particular, sino otro doctor. Publicó un artículo acerca de por qué no estaba de acuerdo desde el punto de vista médico en estas cosas de autopercibirse. ¿Ustedes creen que una persona humana puede ir a una veterinaria a tratar su problema del corazón, por ejemplo? O tal vez su problema neuronal. ¿Por qué? Porque son especies, bueno, si lo quiere ver desde el punto de vista científico, somos especies diferentes. Listo. Entonces, un veterinario trata animales y un médico general trata personas. Pero este médico que expuso y dijo que no estaba de acuerdo, junto con otros más en el campo médico, personas que gastaron toda su vida. O sea, es algo tan peligroso como eso y me dolió en mi corazón. Porque imagínense que yo diga algo y que por el simple hecho de no estar de acuerdo con la opinión de otra persona, ¿cierto?, hicieron que esta persona dejara de ejercer la medicina. Solo por no estar de acuerdo con eso. Por publicar un artículo y decir, no es una persona cristiana, es que esto es lo peligroso, ni siquiera es cristiano. O sea, me dolió en mi corazón porque fue una persona que se dedicó a años a la medicina y a todo lo demás. Y que solamente por publicar un artículo científico que habla acerca del por qué un médico general no puede tratar cosas, o sea, no está de acuerdo con este asunto de autopercibirse, entonces comenzaron a hacerle lo que llama ahora los jóvenes un boicot. Comenzaron a machacarlo una y otra y otra y otra vez, al punto de que ahora ningún centro médico lo recibe, ningún hospital, nada. Y todos los artículos que a través de los años había publicado, todos, adiós, ¿cierto? Toda su carrera se vio ennegrecida por solo el hecho de denunciar una cosa. Pero ¿saben quiénes fueron los que estaban detrás del boicot? O sea, los jóvenes, todos, por medio de redes sociales y movimientos sociales. Los jóvenes que tal vez no están recibiendo la educación como debería ser, ¿cierto? Porque una cosa es que usted no acepte el comportamiento de otra persona y lo respete, ¿cierto? Porque usted, por ejemplo, puede decir, yo prefiero el pelo planchado, ¿cierto? Hermana Tatiana debería plancharse el pelo. A lo que yo le diré, hermana, yo prefiero el pelo rizado, ¿cierto? La hermana y yo estamos de acuerdo. No, pero yo respeto su opinión de plancharse el pelo. Sí, o sea, hermana, si usted lo quiere planchar, gloria a Dios. O sea, está bien, yo no voy a ponerme a pelear con usted, ni la voy a denunciar, ni voy a hacer que se pierda su carrera como estilista, simplemente por el hecho de que no está de acuerdo conmigo. Lo mismo pasa con sus niños ahora. Ellos ahora están creciendo con el temor de que si dicen algo, si piensan algo y si actúan de tal forma, la gente los va a machacar,
de forma pública. Y es tan peligroso que mucha gente, muchos jóvenes han llegado al suicidio, en cifras reales. Hace como 2 o 3 años, imagínense que solo en Colombia se presentó una cifra de suicidio entre niños de 5 a 10 años, 316 niños se suicidaron, entre los 5 y los 10, 11 años. Yo me sentí me tocó porque yo dije, ¿qué tan presionado puede sentirse un niño de 5 años para que llegue al suicidio? Al suicidio, un niño de 5 años. ¿Usted se preocupaba por el suicidio a sus 5 años? Les pregunto a ustedes que están acá. Ninguno. Pero sus hijos están siendo expuestos y machacados ahora a un tipo de cultura en el cual no pueden hablar, sino que tienen que ir acorde a lo que los demás dicen. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Cierto? Y están haciendo que niños desde una edad temprana lleguen al suicidio. Por eso es muy difícil que personas como Martín Lutero ahora se levanten, porque están llenándose de temor. Entonces, voy a cerrar, ¿cierto? Y les traje eso porque es importante. Sus niños están en esa edad. Yo solamente mencioné la cifra de los niños de los 5 a los 11, 12 años. Pero la cifra subió a 1000 cuando uno amplía el rango, es decir, de los 12 a los 15, más de 1500 niños en Colombia hace 4 años se suicidaron. ¿Listo? O sea, niños. No que puede estar pensando a los 11 años, a jugar. Pero ahora se están suicidando por la presión social. ¿Listo? Es importante que oremos por ellos, porque esa es la razón por la cual jóvenes no están dentro de las congregaciones. Desde pequeños están siendo machacados a nivel social. Y si alguno se levanta y dice, yo decido no celebrar el Halloween, les dicen, retrógrado, desadaptado, extremista, ¿qué te pasa? Por gente como tú es que no progresa Colombia. ¿Listo? Entonces, para que tengan como eso en cuenta. Ustedes la vivieron bien. Siéndoles muy sincera, ustedes la vivieron bien para todo lo que ellos están pasando ahora. Ustedes, los que tienen niños mucho más pequeños, ayúdenlos muchos, porque los que van a entrar a la universidad, y no los quiero asustar, va a estar mucho peor, ¿cierto? En la universidad es muchísimo peor. En el colegio está bien, pasa, pero en la universidad es mucho peor. Para los que tienen jóvenes que van a ingresar a la universidad y todo lo demás, ¿cierto? Oremos, hermanos, por todo esto, ¿cierto? Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Soberano Dios, que eres, que fuiste y que has de ser en el futuro, te damos muchísimas gracias. Tú has sido bueno con nosotros, oh Señor, y te damos gracias por todas estas personas valientes que a lo largo de la historia del mundo se han levantado y han decidido decir, yo creo en lo que dice la palabra y no creo en lo que dice alguien más. Gracias porque hoy tenemos el día de la Biblia. Gracias, oh Señor, porque hoy aprendimos un poco acerca de cuáles eran los orígenes del Halloween y también porque tu palabra nos dio las instrucciones, no solo para filtrar el Halloween o cualquier otra festividad, sino también para filtrar nuestro comportamiento como personas de fe. Señor, no queremos hacer cosas que vayan en contra de lo que tú nos has enseñado en la palabra. No queremos ser personas de oscuridad. No queremos cometer pecados por omisión o por falta de conciencia de ellos, sino antes bien, Señor, queremos conocer cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Por eso, en el nombre de Jesús,